El himno de Estados Unidos se enseñorea de que su país es la tierra de los libres. El concepto libertad ha sido seguramente el principal pilar de la muy exitosa propaganda imperialista estadounidense. Sorprende ver cómo en el hemisferio occidental hemos tragado sin resistir la narrativa propagandística de su historia, hemos comprado la idea de que la Revolución Americana y de que su Constitución de 1787 son un referente para la humanidad. Hemos digerido todas las falacias de la irradiación cultural anglosajona hasta el punto de identificar Occidente con Estados Unidos, de identificar el interés de Occidente con los ególatras y voraces intereses anglosajones. El seguidismo bovino de la política exterior estadounidense por parte de la Unión Europea, en casos como la Segunda Guerra de Irak, las revoluciones de colores o la colaboración en las sanciones económicas a Rusia, son excelentes ejemplos. César Vidal, periodista e historiador erudito, es muy sorprendentemente uno de esos casos de éxito completo de la propaganda anglosajona. Es llamativo escuchar a César Vidal ensalzar día sí y día también todos los mitos infantiles de la propaganda estadounidense, desde el origen del Día de Acción de Gracias hasta la naturaleza cuasi angélica de los padres fundadores. Mitos que no resisten el menor contraste con la realidad. Por contra, despotrica, denigra, desacredita todo lo de bueno, de brillante, de valioso que puede haber hecho España en su historia, o que puede atribuirse a lo español, a lo hispano, y hay mucho. No deberíamos extrañarnos, la propaganda es un arma formidable y hasta las cabezas más brillantes sucumben a sus cantos de sirena. Recordemos, por ejemplo, el caso de Heidegger, el filósofo alemán, admirado por Ortega y Gasset, para muchos la mejor cabeza de su tiempo para la metafísica. Heidegger era un nazi orgulloso, miembro del Partido Nacional Socialista Alemán del 33 al 45, en plena Segunda Guerra Mundial. Como puede confirmarse a través de muchos de los vídeos de este canal, cualquier aficionado a la historia de las naciones hispanas no puede más que indignarse al conocer e hilar el comportamiento del mundo anglosajón liderado por Estados Unidos hacia el mundo hispano durante los últimos 200 años. Hagamos un brevísimo repaso del comportamiento ejemplar de la autoproclamada Patria de la Libertad. Jugadas arteras para conquistar Texas y California al México independiente, inicio de la guerra mexicano-estadounidense para robar más de la mitad del territorio a México, implantación de la llamada Doctrina Monroe para subordinar todo el continente americano a sus intereses, fomento de los movimientos independentistas en Cuba, Filipinas y Puerto Rico para después tratar de anexionárselas, conversión de Puerto Rico en una pseudocolonia hasta la actualidad, genocidio en la guerra filipino-estadounidense de 1899, y por no repasar todo el siglo XX, destacaremos la secesión de Panamá de Colombia para apropiarse del Canal de Panamá durante un siglo, la imposición de los tratados de Bucareli a México, la invasión de República Dominicana en 1965 que causó 6.000 muertos, la invasión de Panamá en 1989 que causó otros 6.000 muertos, la imposición de decenas y decenas de dictadores feroces afines a sus intereses. Y como resumen, podemos decir que Estados Unidos se ha dedicado en cuerpo y alma a lograr la subyugación completa de los países hispanos, de la comunidad hispana, materializando así la doctrina Monroe, como relata con pelos y señales John Perkins, ex agente de la CIA, en su libro Memorias de un sicario económico. La corporatocracia estadounidense, es decir, la fusión maligna de gobierno, ejército, agencias de seguridad y grandes corporaciones, con el único objetivo de saquear los recursos de otras naciones, ha logrado un éxito completo en Hispanoamérica, a la que ha conseguido postrar, a través de la deuda forzada, la cooptación de las élites corruptas, los asesinatos selectivos y finalmente la amenaza de la guerra abierta, con el claro ejemplo en la mencionada invasión de Panamá. Pero César Vidal, pleno conocedor de todos estos hechos, con mucho más detalle que el ciudadano hispano medio, parece preferir mirar hacia otro lado y añadirse al coro de los que cantan las loas al autodenominado País de la Libertad. César Vidal solo quiere ver el mito, la ficción de la ciudad en la colina, deslumbrado como tantos otros, quizá por la opulencia de los $60.000 de renta per cápita de Estados Unidos, o tal vez por el poder militar implacable de la que ha sido durante muchas décadas la principal potencia bélica del planeta, quiere creerse uno tras otro, quiere tragarse hasta la bola todos los mitos del relato propagandístico Made in the USA, Made in Hollywood. Pero la cruda realidad es que el País de la Libertad acaba de cerrar el canal de YouTube de César Vidal, lo acaba de cerrar sin contemplaciones y para siempre. El País de la Libertad de expresión acaba de amordazarle, de censurarle, de taparle la boca. Como decimos, César Vidal se regodea día tras día, desmedidamente, en loar las virtudes de los Estados Unidos, sin freno a la exageración. Uno de los ejemplos más estomagantes de estas loas quizás sean las apologías anuales que realiza el Día de Acción de Gracias. Día de Acción de Gracias, que es una pieza de propaganda histórica de manual, con su toque hollywoodense, con su toque propagandístico para el consumo de las masas, el descubrimiento de las palomitas de maíz. Según el relato oficial del Día de Acción de Gracias,
Tenemos que creernos que los puritanos anglosajones, los WASP, que exterminaron a casi toda la población indígena hasta el punto de que hoy día apenas el 1% de los estadounidenses tienen genes indígenas en comparación con el 70-80% de cualquier país hispanoamericano. Tenemos que creer que esos puritanos se sentaban a celebrar banquetes con los nativos. Sí, han oído bien. Según la fábula del Día de Acción de Gracias, tenemos que creer que los supremacistas anglosajones, los que allá donde fueran siempre se han negado a considerar a la población indígena como iguales, los supremacistas que en muchos estados de Estados Unidos, hasta bien entrado el siglo XX, tenían leyes que prohibían los matrimonios mixtos, se sentaban en la mesa con los indios para celebrar conjuntamente su asentamiento en aquellas tierras. Según esta historieta infumable, los anglosajones que hasta 1924 no concedieron derecho de ciudadanía a los nativos americanos y que en estados como Utah les han negado el derecho a votar hasta 1970, esos anglosajones celebraban banquetes junto con los indios en plena armonía para dar gracias a Dios por su feliz convivencia en Norteamérica. Tenemos que creernos que quienes durante siglos asesinaron indígenas como política de Estado, bien justificados por su doctrina del destino manifiesto, llegando hasta casi el exterminio, como en California en 1850, tenían una relación fraterna con los indígenas. Tenemos que creernos que quienes forzaron migraciones masivas para arrinconar en reservas tenían encuentros fraternos con los indígenas. Y es más, que de esos encuentros idílicos surgieron las palomitas. Esa ya es la guinda Disney del falaz mito histórico, el descubrimiento de las palomitas de maíz. Eso sí, hay que reconocer que, propagandísticamente, es un mito perfecto. Cada vez que un niño americano coma palomitas en el cine, pensarán lo bien que se portaron sus antepasados con los nativos norteamericanos. Que los ciudadanos y letrados estadounidenses crean semejante ridiculez puede llegar a comprenderse. Que César Vidal decida creerlo, difundirlo, loarlo, no. De igual forma, César Vidal ha decidido creer que los llamados padres fundadores, a quienes idolatra, son seres cuasi angélicos, de una moral sobrehumana, en especial Thomas Jefferson, al que venera, el esclavista Jefferson, que poseía 600 esclavos, el violador Jefferson, el Jefferson que tuvo 6 hijos no reconocidos con una de sus esclavas. Bueno, no solo no lo reconoció, es que se negó a liberarlos hasta después de su muerte. A ese nivel llegaba su inmoralidad. No parece que pensara en sus hijos mulatos, ni que obrara en consecuencia con sus palabras de la Declaración de Independencia, en la que manifestaba como verdad evidente que todos los hombres son creados iguales, y que entre sus derechos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estos derechos debían ser solo para los blancos anglosajones protestantes, porque la población negra siguió siendo esclava un siglo más. Los indígenas norteamericanos ni siquiera fueron considerados ciudadanos durante 150 años más. Sus hijos mulatos siguieron privados de su libertad hasta la muerte de Jefferson, cuando fueron liberados por las hijas legítimas de Jefferson, ellas sí, blancas y libres, quienes tuvieron un poquito más de caridad hacia sus hermanos que el propio Jefferson. Un gran hombre, sin duda. Pero no, César Vidal rechaza, se niega a creer estas verdades contrastadas pese a las pruebas genéticas, incluso cuando ya ningún historiador las rechaza. Es más bonito creer en el mito, creer en el cuento. Y claro, César Vidal, ante las pruebas genéticas, llega al extremo de afirmar que el padre de esos hijos ilegítimos no era Thomas Jefferson, sino su hermano, que ni siquiera vivía en Monticello. Sorprendente. No sabemos si César Vidal cree también ese relato que dice que a George Washington se le apareció un ángel para confortarle durante la Guerra de Independencia. Relato que, por increíble que parezca, es citado frecuentemente en sus biografías. Hasta ese nivel llega el descaro en Estados Unidos a la hora de inventar un relato historiográfico. Una fábula que reafirme la conciencia estadounidense de ser un pueblo elegido, que reafirme su legitimación para hacer lo que le venga en gana. Ni la Rusia soviética, maestra de la propaganda, se atrevía tanto. Eso sí, el mundo anglosajón es tan fino, tan insistente, tan habilidoso en la creación, difusión e instilación de propaganda, que a menudo ni la detectamos. Queda patente que el señor Vidal pierde todo atisbo de ecuanimidad cuando nos damos cuenta de que, mientras asume como veraces estos cuentos pueriles, no se le oye jamás hablar del exterminio indígena en Norteamérica, exterminio llevado a cabo hasta finales del siglo XIX, ni de la guerra mexicano-estadounidense, ni del genocidio estadounidense en Filipinas, ni de los miles de muertos causados por invasiones tan injustas e innecesarias como la de Panamá o República Dominicana, o del robo del Canal de Panamá, y un interminable etcétera. Esto, en un historiador erudito, es llamativo. Y más llamativo es cómo cambia radicalmente la perspectiva, como del día a la noche, cuando habla de la historia de la hispanidad. Todo pasa a ser oscuro, malintencionado, maligno, desde Felipe II hasta las misiones de los jesuitas en Sudamérica, en alineamiento perfecto con la interpretación anglosajona de la historia de España. Uno de los casos más llamativos de este enfoque bipolar seguramente sea el de California y Fray Junípero Serra. No le hemos oído jamás comentar a César Vidal el hecho de que cuando California pasó a ser propiedad de Estados Unidos tras la firma del infame Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848,
Los indígenas fueron casi exterminados por los estadounidenses en apenas 20 años, pasando de 400.000 a ser apenas 30.000. Muchos de estos indígenas, como bien relataba y se admiraba el estadounidense Charles Fletcher Loomis, se habían asentado, trabajaban en agricultura y ganadería, hablaban español e incluso acudían a celebrar misa en las iglesias católicas, gracias al trabajo de misioneros abnegados como el franciscano Fray Junípero Serra, personas ejemplares en cuanto se entrega al prójimo. César Vidal jamás ha mencionado nada sobre estos genocidios, pero en cambio sí que ha tenido palabras para hablar de Fray Junípero, para descalificarle, para vituperarle, con argumentos imposibles, diciendo que era un maltratador de indios en sus misiones franciscanas. Impresionante. A Fray Junípero Serra, que es un personaje que creó un sistema de misiones para explotar a los indios, literalmente. Bueno, como te puedes imaginar, aquí los que han puesto el grito en el cielo con la canonización de Fray Junípero han sido precisamente los descendientes de los pocos indígenas que dejó vivo el santo franciscano. A la luz de este ejemplo, da la sensación de que las opciones personales del señor Vidal le nublan, le impiden reconocer nada de bueno que el mundo católico puede haber aportado, y por ende el mundo español, el mundo hispano. Sorprendentemente, César Vidal llega incluso al insulto cuando otras personalidades de referencia en el estudio de la historia, como es doña Elvira Roca Barea, inciden en lo innegable de estos hechos. Todavía no le hemos oído una crítica argumentada de César Vidal a la gran mayoría de postulados que doña Elvira Roca presenta en su libro Imperiofobia, perfectamente fundamentados en documentos históricos. Eso sí, los insultos hacia doña Elvira son frecuentes. Me estoy refiriendo a Elvira Caspa Roca. Pero los hechos son testarudos, como el propio Vidal suele repetir, y al final se imponen. Y la tierra de la libertad, Land of the Free, ha censurado de forma feroz, sin miramientos al propio César Vidal. Le acaban de eliminar sin la menor explicación, sin el menor derecho a réplica real, sin posibilidad de vuelta atrás, su canal de YouTube, con más de 260.000 seguidores. Y le prohíben volver a abrir otro canal en YouTube por siempre. Lo mismo le sucedió pocos días antes al canal La Contra TV, con 330.000 seguidores. Ha habido casos peores, como el del youtuber canadiense Stephen Molinet, que contaba con un canal con casi 2 millones de seguidores, un canal que solo parcialmente hablaba de política. Canales borrados, cientos de vídeos, de presentaciones, de conferencias eliminadas instantáneamente de la vida pública y del pasado, simplemente por trasladar de forma educada y argumentada un discurso que no se adhiere completamente a lo políticamente correcto, sin el menor derecho a réplica. En la autoproclamada tierra de la libertad de expresión es, de facto, brutalmente cercenada. En la era de las redes sociales hay que interpretar el cierre de estos canales como si hace 30 o 40 años se hubiera forzado el cierre de un periódico negándole el suministro de papel o negándole la financiación. Hoy día, el cierre de un canal de YouTube tiene esa dimensión. Pero esta censura es casi peor, porque se hace de forma extremadamente sigilosa. A menudo los seguidores ni se enteran de que el canal ha sido vetado. Simplemente dejan de recibir recomendaciones del canal. Muchos seguidores ni siquiera caerán en la cuenta de que el canal ha desaparecido, menos aún de que ha sido cerrado o censurado. Estas acciones dictatoriales, totalitarias, estalinistas, las lleva a cabo Google. Google, la empresa tecnológica estadounidense por excelencia, epítome de la modernidad. Sobra decirlo, este comportamiento de censura es plenamente tolerado por el gobierno de Estados Unidos, dado que favorece a la corporatocracia que rige en realidad los Estados Unidos, esa colusión de intereses económicos de la élite militar, financiero, empresarial. El gobierno de Estados Unidos podría legislar a este respecto, forzando a que las redes sociales fueran un terreno neutral, pero no lo hacen. Si esta es la actitud de Google hacia la libertad de expresión en sus plataformas, hacia las libertades, ya nos podemos imaginar cómo actuarán tanto Google como el resto de tecnológicas estadounidenses utilizando nuestros datos cuando quieran imponerse frente a la competencia o cuando sean requeridos por la corporatocracia para actuar en favor de la hegemonía estadounidense. Mientras tanto, gracias a la implantación de esa propaganda histórica, todo el mundo occidental, en especial los adormilados europeos, obedecemos sin rechistar los designios de Estados Unidos, asumiendo el discurso envenenado de que los intereses de la corporatocracia estadounidense son los de Occidente. Esta pasividad, esta idiocia gigantesca, solo está trayendo desgracias a Europa. Pérdida de relevancia, succión de dinero, espionaje masivo, subordinación ideológica, retraso tecnológico. Habrá que ver si un golpe tan contundente como este modificará la subordinación subconsciente de César Vidal al mundo anglosajón, a esa creencia irracional en que el liderazgo, el gobierno estadounidense, nos llevará al mejor de los mundos posibles. Esta creencia no es más que una reedición de la creencia instalada durante el siglo XIX y principios del siglo XX, en que el gobierno de la monarquía británica era la mejor opción para llevar el orden y el progreso a Sudamérica, a África, a Asia, a Oceanía. Esa monarquía que causaba caos, exterminio y muertes por decenas de millones en India, en China, en Sudáfrica,
entre los aborígenes de Oceanía, mientras, claro está, favorecía el comercio, es decir, esquilmaba las riquezas de los territorios subyugados. Es verdaderamente llamativo que el señor Vidal critique con tanto ahínco la Agenda 2030, los intentos del nuevo orden mundial para convertir a Occidente y a todo el orbe en su redil, y en cambio se niega a llamarlo por su nombre. El nuevo orden mundial, el NOM, es solo la abreviatura de la corporatocracia estadounidense, la élite anglosajona tratando de implantar su hegemonía sobre todo el mundo. Obviamente, no está Rusia, no está China, no está el islamismo detrás del nuevo orden mundial. ¿Será esto suficiente para que abra los ojos y contemple tal cual es, sin tapujos, las dinámicas que verdaderamente mueven al mundo anglosajón, más allá de la propaganda? Nos gustaría que este duro varapalo haga reflexionar a César Vidal sobre la hispanidad, sobre el mundo hispano, que con todos sus defectos encierra un potencial de prosperidad que tiene que ser desarrollado. La comunidad hispana es una comunidad abusada, maltratada, y gran parte de su malestar está causado por la subordinación inclemente que impone el mundo anglosajón. Cualquier hispano con ojos en la cara puede verlo, más aún un historiador erudito. Los hispanos de bien no deben tener mayor preocupación que pensar y actuar para lograr sacudirnos esa subordinación al mundo anglosajón, para construir una arquitectura institucional que nos refuerce y nos permita trabajar libres de yugos para construir un futuro mucho más próspero para los ciudadanos de nuestros 20 países. Y seguramente esto es lo que más le podemos reprochar a César Vidal, más allá de sus subjetividades y apreciaciones personales, porque pese a todos sus constantes desprecios a la hispanidad, pese a toda su admiración hacia el mundo anglosajón, pese a su exilio autoimpuesto en Florida, su programa periodístico La Voz lo hace en español, para oyentes hispanos, y hablando de lo que sucede en la hispanidad. César Vidal no hace su programa en inglés, no lo dirige a sus ahora compatriotas estadounidenses, no lo dirige a su admirado pueblo estadounidense, a su admirado mundo anglosajón. César Vidal, que denigra la hispanidad, como tantos, como tantísimos otros, día tras día la usa, bebe de ella y vive en ella. César Vidal, aunque denigra nuestro pasado, repudia lo que hicieron nuestros antepasados, lo que hicieron nuestros abuelos, aunque no ve mérito alguno en nada hispano, hace su programa en español y disfruta de la ventaja de pertenecer a la comunidad hispana, de poder comunicarse directamente con 500 millones de personas, hispanohablantes que le pueden escuchar desde México a Argentina, desde Puerto Rico a la propia España, personas que conforman su comunidad, esa comunidad abusada, que desacredita, que desmerece, que desprestigia día tras día. Y siendo esto así, es inevitable preguntarle, ¿es denigrar, minusvalorar, criticar constantemente las debilidades de la hispanidad, de la comunidad a la que pertenece, de la comunidad en la que vive, la mejor forma de ayudarla? En la Asociación Hispanidad creemos que conocer nuestra verdadera historia es imprescindible para construir un futuro común de unidad, fortaleza y prosperidad. Si compartes estas ideas, suscríbete al canal y afíliate a la Asociación Hispanidad.